Hola y un saludo a todos los estudiantes que están inscritos en la clase de español 491, es decir, el curso panorámico sobre la historia del cine español que estoy enseñando este semestre en la universidad. As you know, due to inclement weather, classes have been canceled, and so this video will feature some of the content that we would be discussing in class this week. Please pay close attention to the video and then answer the questions in the exercise that I will be sending you by email. Este vídeo tiene que ver con una introducción al cine español en su época del cine mudo, silent films, es decir, entre la década de 1890 y el inicio de la década de 1930. Los primeros años del cine español no están suficientemente documentados y además es difícil hacerlo porque muchas películas mudas, silent films, de esta época inicial se han perdido o solamente sobreviven algunos fragmentos de esas películas, y para reconstruir la historia de estos años es necesario confiar en otro tipo de documentos, documentos secundarios como revistas, magazines, periódicos, newspapers, y también las palabras en entrevistas de algunos de los protagonistas de este inicio del cine español. Lo que sí sabemos es que hubo varios sistemas cinematográficos que intentaron entrar en España en la última década del siglo XIX, pero de todos estos sistemas, el que tuvo más éxito fue el cinematógrafo de los hermanos Lumière, franceses, a quienes se suele atribuir la invención del cine. Muchos problemas socioeconómicos y políticos contribuyeron a que la industria cinematográfica española no fuese potente en estos primeros años. Hubo mucha inestabilidad política durante el reinado del rey Alfonso XIII. Posteriormente, en la década de 1920, llegaría la dictadura de Primo de Rivera y en los años 30 la Segunda República, antes de la Guerra Civil Española que tuvo lugar entre 1936 y 1939. Inestabilidad política es un factor importante que explica por qué la industria cinematográfica española no fue potente durante estos primeros años, pero también la pobreza que existía en España, la escasa industrialización en comparación con otros países europeos o los Estados Unidos. España era, durante este primer cuarto del siglo XX, un país fundamentalmente agrario y poco urbanizado y con un alto grado de analfabetismo, illiteracy. Había muchas personas que no sabían leer y escribir. No había, pues, una infraestructura para crear una industria cinematográfica en España, en gran parte porque el desarrollo del cine como arte y como entretenimiento va asociado al desarrollo tecnológico y, por tanto, más que crear películas propias en España, era muy común importar, traer películas
de otros países, como por ejemplo Francia o los Estados Unidos. Esto no quiere decir que no hubo cine en España entre 1890 y 1930. No, por supuesto que hubo cine porque había cineastas pioneros, pioneering filmmakers, como Fructuoso Gelabert, Segundo de Chomón, Ricardo Baños, Albert Marro, Joan María Codina o Ángel García Cardona, que realizaron películas en esta época en España. Y de hecho, en la clase ustedes van a ver algunas películas mudas, breves en general, de Fructuoso Gelabert, Joan María Codina y sobre todo Segundo de Chomón. La mayor parte de estos cineastas, filmmakers, la mayor parte de estos cineastas trabajaban en Barcelona o en Valencia y estaban muy influidos por las técnicas cinematográficas venidas de Francia. De hecho, Segundo de Chomón incluso trabajó en Francia durante un tiempo con el famoso director de cine francés Georges Méliès. Siguiendo los ejemplos de los hermanos Lumière, algunas de las primeras películas rodadas en España eran documentales. Por ejemplo, llegadas de trenes a una estación, train arrivals at a station, salidas de fábricas o de escuelas, people and kids leaving schools or factories, o visitas de la familia real a alguna ciudad. Pero pronto se empezaron a realizar, además de estas películas que eran simplemente documentales, pronto se empezaron a realizar algunas películas de ficción. Por ejemplo, ustedes han visto Riña en un café de Fructuoso Gelabert, que es una película de 1897 y se considera la primera película, muy breve, pero la primera película de ficción en España. O ustedes han visto, por ejemplo, El Hotel Eléctrico de Segundo de Chomón, que fue una película que Chomón dirigió en Francia. Algunas de las películas que se realizaban en España, películas de ficción, eran breves películas cómicas o basadas en unos incipientes efectos especiales. Special effects were important in these early films, in this early period, especially to some of the filmmakers. Los efectos especiales, por ejemplo, se pueden ver claramente y de una manera excelente en las películas de Segundo de Chomón, como El Hotel Eléctrico. Pero otras películas estaban basadas en el teatro y tienen un contenido más dramático, como por ejemplo, en la clase ustedes han visto Amor que mata, de Codina y Gelabert. En estos primeros años del cine español hubo una dicotomía, una separación entre las ciudades de Barcelona y Madrid. Barcelona siempre ha sido y era entonces un centro económico e industrial. Y por tanto, Barcelona fue la primera ciudad en la que hubo una actividad cinematográfica importante. También un poco en la ciudad de Valencia, pero sobre todo en Barcelona. Y esto se extendió sobre todo la época en la que en Barcelona se realizaron más películas, the Golden Age
of Barcelona as a silent film producer, tiene lugar entre 1911 y 1922. Después, la ciudad de Madrid, la capital de España, donde el teatro, la zarzuela, which was a kind of light opera, y los toros, bullfighting, tenían una gran tradición como formas de entretenimiento. Había formas de entretenimiento que tenían una gran tradición y Madrid llegó algo más tarde que Barcelona a la producción cinematográfica. Madrid empezó a ganar protagonismo como lugar en el que se empiezan a rodar películas a partir sobre todo de la dictadura de Primo de Rivera, es decir, sobre todo a partir del año 1923. Y entonces en Madrid aparecerían directores importantes de películas mudas que después también, con el paso de los años, dirigirían películas sonoras, sound films. Pero en esta época muda, during the silent period, en esta época del cine mudo, en Madrid aparecieron directores importantes como Benito Perojo o Florian Rey. Pese a todo ello, pese a que se producían películas en Barcelona y después en Madrid, en España no se desarrolló una industria cinematográfica potente en estos años, como sí existía, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos o en Francia, que eran los principales competidores del cine español. Una película que no vamos a ver en este curso, La aldea maldita, de 1930, es quizá una de las últimas películas mudas españolas de importancia, dirigida por Florian Rey un año después de que Luis Buñuel dirigiese en Francia una película muy importante que ustedes van a ver en la clase, que es Un perro andaluz, de Luis Buñuel, dirigida en 1929. Ya hablaremos posteriormente sobre Un perro andaluz de Luis Buñuel. Pero la película de Florian Rey, La aldea maldita, de 1930, que insisto, ustedes no van a ver en esta clase, es un ejemplo de una obra bastante avanzada desde un punto de vista visual, pero con un contenido muy tradicional basado en cuestiones morales y ambientada en el medio rural. A finales de 1929 llega a España el cine sonoro, sound films, en un momento en el que ni la industria española ni las salas de cine, the movie theaters, estaban preparadas para este avance tecnológico. Llega el cine sonoro a finales de 1929 y la industria española no estaba preparada para esta nueva tecnología. Y la transición entre el cine mudo y el cine sonoro no se completaría en España hasta el año 1932, con la creación de nuevos estudios específicamente diseñados para rodar, para filmar, para crear películas sonoras en Madrid y en Barcelona. Pero de eso hablaremos en otra sesión de clase. Por ahora, por favor, vean este vídeo las veces que sea necesario y respondan a las preguntas que
que les voy a enviar a través de email. Muchas gracias por su atención. Stay warm, stay safe y un saludo del profesor Antón García Fernández.